Les invito a abrir en sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Todos estamos en Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondió Simón y le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Por si acaso, hermanos, este tema que Dios me ha permitido revisar, estudiar, no lo he hecho porque el día jueves fue el día del pescador, ¿no? Por si acaso, no es ese el motivo. Y tremendo milagro, ¿no es así? No había peces, había escasez. Y el Señor Jesús le dijo a Pedro: «Boga mar adentro y echa tus redes». Y pescaron cantidad de peces como nunca les había sucedido como pescadores. He titulado esta meditación: Confiando plenamente en Dios. Preguntas: ¿hasta qué punto confiamos en Dios? ¿Hasta qué punto confiamos en nuestro Señor Jesús y en su palabra? Muchos escuchamos la palabra de Dios y nos emocionamos y le decimos: «Señor Jesús, yo me comprometo contigo hasta la muerte». ¿Le es familiar esa frase? Pedro lo dijo y después lo negó. Y eso fue después de este acontecimiento. ¿Cuántas veces nosotros, le prometemos a nuestro Dios, nos afirmamos y decimos: «Esta promesa es para mí»?
Pero ante el primer problema, ante el primer obstáculo que podemos vivir en nuestras vidas cotidianas, nos olvidamos de Dios. Y queremos renegar y quejarnos delante de Dios. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Para entender un poquito más sobre este hecho, lo que hemos leído en Lucas 5 del 1 al 11, la pesca milagrosa que ha sido subtitulada allí, vamos a ir al contexto de los capítulos anteriores. Nuestro Señor Jesús está empezando su ministerio, está dándose a conocer a todas las gentes. Él regresa a Nazaret, aquel lugar donde pasó la mayor parte de su niñez y su juventud. Al Señor Jesús lo conocían. Y el Señor empieza su ministerio cuando se entera, le llega la noticia de la muerte de su primo hermano Juan el Bautista, aquel que le preparó el camino. Jesús guarda su luto, se entristece por la muerte de su primo. Y a él era el reloj espiritual, el reloj de Dios que le marcaba la hora de empezar camino a la cruz del Calvario. Entonces el Señor en Nazaret, que era parte de la Gran Galilea, visita una de las sinagogas de aquel lugar y dice que le pasaron el libro de Isaías. Y él, frente a todos, ubica aquella parte que da lectura y dice en Lucas capítulo 4, versículo del 16 al 21, el Señor comienza a leer al profeta Isaías. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y el Señor añade, hoy se ha cumplido estas escrituras. Muchos reconocían que en Jesús había el poder de la palabra de Dios que se vertía a través de sus labios, de su boca. Otros decían que tenía un espíritu inclusive engañoso, ¿no? Los fariseos, aquellos que cuestionaban a Jesús como el Hijo de Dios. El Señor, después de leer las escrituras de Isaías, Él desciende a Capernaum, que está a orillas del mar de Galilea. Durante este periodo, el Señor sanó a muchas personas, dio vista a los ciegos. Gracias. Sanó al hombre de la mano seca. Allí lo podemos ver en el contexto, allí en los primeros 4 capítulos. Y también dice la palabra que el Señor sanó a la suegra de Pedro. Muchos teólogos dicen allí que por eso Pedro le negó después, ¿no? Porque pensó Pedro que Jesús venía a llamar a su suegra y llevársela, pero no, la sanó y se quedó mucho tiempo con Pedro. Una broma. Siempre es bueno reírse. El Señor no era una persona triste,
El Señor también era cotidiano, alegre, y la gente lo buscaba por la palabra realmente que había, abundaba en su corazón, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre. Bueno, todas estas cosas sucedieron y vemos allí en el contexto que Pedro y también quizás sus hermanos y compañeros de oficio como pescadores habían escuchado de Jesús, habían visto testimonios de sanidades y también habían escuchado del mismo Jesús palabras que conmovían y movían las almas. Luego el Señor, por tales motivos, mucha gente le seguía al Señor. Y ya estamos entrando en el relato, y es por eso que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, o el lago de Galilea, el mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él. Imagínense, hermanos, lo apretaban al Señor Jesús, cantidad de gente. Pero en esa situación, el Señor, mientras sirve a los demás, cubriendo sus necesidades en sus almas y espíritus, cumpliendo con el libro de Isaías, en el cual había leído, también vira hacia atrás, hacia el mar, y ve dos barcas y hombres que están allí, pescadores que están lavando sus redes. Y es allí que el Señor se acerca y sube a una de ellas, de esas barcas. La barca era de Pedro. Y le pide, allí dice la palabra, le ruega que se aparte un poco hacia el mar. Y el Señor Jesús se sienta y sigue enseñando a la gente. El Señor Jesús, vuelvo a repetir, mientras cubre las necesidades de la gente que se le aglutina y se acerca, también observa los corazones de estos pescadores que, como hemos leído, habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. ¿Por qué Pedro y los pescadores que estaban allí, al ver a Jesús y la gente aglomerándose, por qué no corrieron también a escuchar? Porque muchas veces, hermanos, las frustraciones, la fatiga, imagínense, trabajar toda la noche para nada, para no poder llevar ni siquiera un pequeño pez a la casa, para poder cubrir las necesidades familiares, nada. Como que estarían, no quiero saber nada de Dios en estos momentos. Y Jesús, cuando ve una necesidad, inmediatamente busca la solución. Escogió la barca de Pedro, no por casualidad. En el mundo espiritual no hay casualidades. Hay causas y hay efectos. Hay propósitos. Y el Señor escoge la barca de Pedro. Y se sienta y comienza a enseñar de una manera más ordenada. Ya no lo apretaban al Señor Jesús, y su voz, usando el mar a sus espaldas como acústica, con mejor acústica, le llegaba a todos. ¿Qué tal privilegio de Pedro y sus compañeros de oficio de que el Señor Jesús entrara a su barca y la usara de púlpito para poder dar la palabra? ¿No es así? ¿Qué tal privilegio? Ellos estaban en zona VIP, ¿no? Gratis, invitados por el Señor. Aquí podemos notar una primera enseñanza. Nosotros, como hijos de Dios, hemos entregado nuestras vidas a Jesús. Pedro aún no lo había hecho. Este es parte del testimonio
de conversión de Pedro, que en una conversación que tuvieron quizás con Lucas, pudo vertirle a Lucas su experiencia personal y Lucas lo escribe. Decía que esta primera enseñanza es de que el Señor quiere usar nuestras vidas, las barcas que son nuestras vidas, para poder usarlas como un canal para que su palabra llegue a los demás. Pedro escuchó la palabra desde su propia barca. Luego de terminada la enseñanza, cuando terminó de hablar en el versículo 4, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Después de haber terminado, el Señor le dice a Pedro: te invito a esta aventura de pesca en tu barca. Yo te voy a acompañar. Boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. También podemos aprender que el Señor quiere que cada uno de nosotros tenga una relación con Él, ¿no es así? Y que podamos aprender su palabra, que podamos darnos el tiempo para buscarlo a Él. Y luego, una vez que termina el Señor de enseñarnos, empezar con las labores cotidianas, empezar a trabajar. El Señor vio, retrocediendo, el Señor vio a Pedro y a las multitudes al cual estaba sirviendo el Señor, y también vio la necesidad de Pedro, pero terminó primero de enseñar y luego dio la solución a Pedro. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice en Mateo 6:33, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así lo dice la palabra. Pues es aplicación de la palabra aquí, ¿no? Luego Pedro le responde al Señor Jesús y le dice: Maestro. Subrayen esa, ¿no? Maestro. Toda la noche hemos estado trabajando. Le presento un argumento al Señor Jesús. Él era un pescador profesional, tenía una empresa de pesca y sabía de qué manera se desarrolla su negocio. Sabía como pescador, porque venía hasta inclusive de padres pescadores, que el mar te da información. Hoy en día pues existen las tecnologías, ¿no? Escosondas que te localizan a través de ondas los cardúmenes de peces para las embarcaciones para que puedan tirar sus redes. En aquellos tiempos era solamente olfato, vista y experiencia. Cuando el mar estaba tranquilo y sobre todo en la noche hacia la madrugada eran los horarios de la pesca. Pero el Señor Jesús le está pidiendo a mediodía más o menos, vamos a pescar. Por eso que Pedro le presenta este argumento. Señor, creo que tú de pesca no conoces nada, ¿no? Pero te informo que estás sobre la barca de un profesional y todos aquellos que me acompañan son profesionales. Toda la noche no hemos pescado nada y tú quieres que pesquemos y todavía a mediodía. Pero, le dice, mas en tu palabra echaré la red. La responsabilidad no es mía como profesional que soy, te la dejo en tus manos, ¿no? Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Pero antes de eso,
podemos aprender aquí algo también, ¿no es cierto? Cuando el Señor nos dice a nosotros como sus hijos, en medio de una situación en la cual estamos inmersos en fatigas, en problemas de no conseguir nada, aprietos económicos, sobre todo a fin de mes, ¿no? Mañana, por ejemplo, tengo que pagar la luz. Y si no la pago, ya... no por magia se corta, sino que vienen unos hombrecitos a cortarte. Sobre todo cuando se te acumulan 2 meses. Pero el Señor muchas veces quiere que estemos a solas con Él. Mar adentro. Lugar donde ya no se escucha el griterío de la gente apurada que va de aquí para allá como vemos en nuestra ciudad de Lima, ¿no? El Señor quiere que nos apartemos en algún lugar donde escojamos y poder estar solamente Dios y yo, y poder escuchar su voz tranquilamente, ¿no? Pedro obedeció. Ahí con sus dudas, pero lo hizo. Obedeció al Señor. Y como consecuencia de la obediencia, ¿qué dice la palabra? Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Es decir, que las redes se cargaron tanto de peces que la red ya se rompía. Es decir, esa red no estaba preparada para recibir gran cantidad de peces. Y con el Señor Jesús en su barca y cumpliendo el Señor su palabra, se cumple que gran cantidad de peces habían pescado, gran cantidad de peces. Nos enseña la palabra que cuando obedecemos a Dios, como consecuencia de la obediencia, es la bendición. Pedro y sus compañeros experimentaron que cuando Jesús dice algo, se cumple. Cuando el Señor Jesús dice: he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no se lo dijo a aquellos apóstoles y discípulos cuando ya el Señor partía, iba a enviar a su Espíritu Santo. Se lo dijo a nosotros también, a todas las generaciones. Y quiere decir que si el Señor cumple su palabra, el Señor está aquí. El Señor está aquí, porque no Él es hombre para mentir. Cuando el Señor dice algo, lo cumple. Y Pedro experimentó eso. Y la obediencia a su palabra, a su orden, porque el Señor en el primer momento cuando entra a su barca le ruega a Pedro: por favor, ¿me puedes llevar un poquito más allá? Pero en esta etapa, al ver que Pedro estaba muy triste y agobiado, confiando en sus habilidades, mas no confiando en aquel que estaba en su barca, que era el creador del mundo, porque todavía no lo conocía. Ahora el Señor Jesús lo sacude, despierta, le dice a Pedro, a sus compañeros: boga mar adentro y echa tus redes para pescar. No lo dice: echa tus redes para ver qué pasa, ¿no? De repente chapamos un pescadito y salgo bien librado, ¿no? El Señor Jesús. No. Echa tus redes para pescar. Y así fue. Pescaron y pescaron gran cantidad de peces, tanto así que sus redes no estaban preparadas para la bendición de Dios. Dios quiere que nos preparemos día a día en su palabra, hermanos, para que cuando Dios nos sorprenda en una bendición, realmente la podamos tomar y que no pase, ¿no? Pero cuando Dios bendice, vamos a aprender en el siguiente versículo: entonces, como consecuencia de la bendición, de la cantidad de peces que habían pescado por la palabra de Jesús, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca
para que viniesen a ayudarles, dice la palabra en el versículo 7. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Qué aprendemos aquí? Pedro y sus compañeros de oficio, pescadores, se vieron sorprendidos que aquel que les dijo boga mar adentro y echa tus redes para pescar, era mucho más experto que ellos. Con tantos años de experiencia, este hombre lanza sus redes y pesca donde no hay peces. Y sus redes estaban por romperse. Entonces, para no perder todo, ellos llaman a una barca de pescadores que le dice, y haciéndole señas a sus compañeros de oficio, pescadores, que no estaban pescando nada, para que viniesen a ayudarles. Y ambas barcas se repartieron los peces al punto que las dos barcas se hundían. Todos esos detalles, hermanos, nos hablan. ¿Qué nos están diciendo? Que cuando tú obedeces, Dios te bendice. Pero cuando Dios te bendice y no compartes la bendición, Dios te la va a quitar. Se va a pasar la oportunidad. Porque ¿qué hubiera pasado si Pedro y sus compañeros no hubieran pasado la voz? Las redes se rompían. Eso era ya experiencia de Pedro, de como pescador. Mis redes soportan hasta 1 peso. Tengo que pasar la voz para que vengan rápido, para no perder ningún pez. Y darle a ellos a costo cero. Solo ayúdame a sacar la bendición de Dios, porque es la bendición de Dios. Ambas barcas se llenaron hasta el punto de hundirse, pero llegaron a la costa, al objetivo. Entonces, hermano, cuidado. Estamos aprendiendo que la bendición es de Dios. No es que Pedro estaba bendiciéndoles a sus compañeros de oficio. Estaban con la bendición de Dios en sus barcos, con Jesús allí presente, y la consecuencia de la presencia de Jesús traía bendición. Allí estaba demostrado con la cantidad de peces, y compartieron la bendición de Dios con otros para no perderla. Pero hoy quizás muchos, por algo está escrito allí para enseñarnos, buscan y buscan la bendición de Dios. Y muchos en sus codicias y ambiciones lo pierden todo por querer retener y no compartir lo que Dios les ha dado, pensando que Dios los bendice porque son hombres o mujeres especiales. Y para Dios no hay diferencia. La bendición era para Pedro y sus compañeros, y también para aquellos que no tenían nada, ¿no? Así que, hermanos, hay que tener cuidado con aquellos predicadores que vienen con mucha bombosidad y mucha publicidad y dicen en sus publicidades: vaya a esas reuniones de grandes milagros, fulanito de tal, con letras grandes, y abajito dice Ministerio del Espíritu Santo, ¿no? Chiquitito, dándole la gloria más al hombre. Y todavía también dice: acérquense al púlpito, porque el siervo de Dios va a extender su mano para bendecirles. Estamos aprendiendo, hermano, que la bendición es de Dios. Y si usted cree que ese siervo está ungido o que tiene una bendición especial, lo único que le va a transmitir a través de sus manos es la gripe que tiene en esos momentos. Porque la bendición no se puede abrogar a una persona. Yo no puedo decir yo soy el ungido de Dios. El único ungido es Jesús. ¿Ok? El resto solamente es
que nos venden, ¿qué cosas nos pueden estar vendiendo? Cebo de culebra. Pero no las cosas de Dios. Estamos aprendiendo de la palabra. La bendición es de Dios y es para bendecir a otros. Si usted no bendice a otros es porque no reconoce que es bendición de Dios y reconoce o razona de que es su esfuerzo, su habilidad. Pues aquí Jesús le demostró a Pedro que su habilidad sin Jesús no lo llevó a nada. Pero sumado la habilidad, tus talentos, que tampoco son tuyos, que Dios te los ha dado, pero permites que aquel que te los dio gobierne la barca de tu vida y confíes plenamente en su palabra, los resultados son otros. Obviamente que otros ante este relato. Sin Jesús, cero pescado. Con Jesús, abundancia de pescado. Con Jesús, comparte tu bendición. Si no tu bendición, pues puedes perderlo todo. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pedro se fió en la palabra de Jesús. No le quedaba otra. No le quedaba otra. No había recursos. Y Jesús soluciona su situación. Él no se apoyó. En un inicio quiso apoyarse en su prudencia, en su talento y sus habilidades y experiencia, pero se dio el paso a Jesús. Y el resultado de la obediencia fue bendición. Jesús enderezó el rumbo de su barca y lo llevó al lugar preciso donde está la bendición. Y eso es lo que hace nuestro Señor. Si usted está trabajando, usted está estudiando, no es por casualidad. Hay causas espirituales y propósitos que Dios tiene. Fiémonos confiadamente, totalmente en la palabra de Dios. Mostrémosle al Señor que estamos dispuestos a escuchar su voz y a obedecerle, y es el Señor quien va a enderezar los rumbos de nuestras vidas hacia la bendición. Después Proverbios, añadiendo para enriquecer más lo que estamos aprendiendo, Proverbios capítulo 11, versículo 24 al 25, la palabra de Dios dice: hay quienes reparten y les añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Clarito, hermano, ¿no? Como el agua pero que es potabilizada por... es clarito. Ahora, si lo decimos en sentido contrario, quienes no reparten, ¿qué le van a añadir? Cero, ¿no es cierto? Si Pedro no hubiera bendecido, no hubiera compartido la bendición de Dios, ¿qué hubiera llevado a su casa? Nuevamente, cero. Pero peor aún, tuvo los peces y la oportunidad en sus manos y todos se le fueron porque no compartió con otros. Sus redes se hubieran roto, ¿no? El alma que no es generosa, como consecuencia, no será prosperada. Y el que no sacia, tampoco será saciado. Es lo contrario, te dice lo que Dios quiere. Sacia y serás saciado. Sé generoso y serán generosos contigo, ¿no? Viendo esto, Simón, Pedro, estamos en el versículo 8, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro
se rindió a los pies de nuestro Señor Jesús. Su experiencia, su talento, no le sirvieron de nada frente a la orden de aquel que estaba en su barca, como vuelvo a repetir. Recién allí conoce quién es aquel Jesús que está sobre su barca. El creador del universo, el creador de todo, del mar, de los peces, que ante su presencia se agolpean las gentes. Y ante la presencia de Jesús en el mar, para poder cubrir las necesidades de hombres que están con hambre, los peces van hacia Jesús. Se sacrifican los peces para que los humanos puedan saciar su hambre. Dios quiere, hermanos, que como hijos de Dios sacrifiquemos nuestras vidas para que otros también puedan ser bendecidos. Pedro entendió realmente este milagro. Quizás nosotros no lo entendamos tanto, porque no somos pescadores, ¿no es así? No tenemos esa experiencia. Quizás a mí el Señor me ve un jueves que se celebra el Día de los Pescadores allá en Chorrillos, donde uno alquila una barquita y se va y a pasear, ¿no es así? Por una cantidad de dinero, hipotéticamente estoy hablando, ¿no? Y de repente el Señor Jesús me dice: ve, Fernando, boga mar adentro y echa tus redes. Y yo lo hago. Voy, echo las redes y pesco. Y de repente el Señor me dice: ¿has pescado, ¿no? Y yo le digo: sí, pues, he pescado. Pero no te das cuenta. No, Señor, que si tú me dices echa las redes para pescar y he sacado pescados, ¿cuál es el problema? Si hubiera sacado zapallos, plátanos, quizás sería sorprendente. A mí no me sorprendería, porque no tengo la experiencia de aquel que trabajó toda la noche y que tenía mucha experiencia y talento para esto y no pescó nada. Sin embargo, un hombre a quien él dudó, le hace caso, le obedece y tiene bendición y abundancia de pescado. Cosas locas a veces nos pide el Señor, ¿no es así? Contra la razón. Pero la palabra, hay muchas partes en la Biblia que son contradictorias. Pero nosotros que ahora que tenemos tiempo en el Señor Jesús y que sabemos quién es Jesús, lo podemos entender. Pero cuando la palabra de Dios dice: ama a tus enemigos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Nosotros que conocemos al Señor Jesús, podemos entenderle, ¿no es así? Pero que lea un árabe o un musulmán radical esas palabras de Jesús, ellos lo van a tamizar y van a decir: claro, ¿quieres que le dé de comer a mi enemigo? Sí, le voy a dar, pero veneno. ¿Quieres que le dé de beber? Claro, le voy a dar de veneno con insecticida. Ellos no lo entenderían. Como muchas veces pasa también, hermanos, que alguien con cáncer terminal es sanado por el poder de Dios y nos los cuentan y nosotros decimos: gloria a Dios, qué bueno, pero no terminamos de entender porque nosotros no hemos vivido el cáncer. ¿No es así? El Señor hace un milagro con las personas que le pueden entender. Y usted sabe el milagro que usted necesita, porque Jesús sí le entiende y usted va a entender al Señor Jesús. Son cosas que vamos aprendiendo en la palabra de Dios.
ellos dicen que entraron en gran temor. ¿Por qué? Porque decían, ¿quién es este hombre? Que hasta los peces le obedecen. Reconocieron que Jesús realmente era Dios y que ese Dios había acudido a la necesidad de un grupo de personas que tenían hambre y Jesús les dio de comer. Cuando usted, hermano, experimente el hambre, usted va a entender los milagros del Señor y va a acudir y va a ministrar o ayudar a aquel que tiene hambre. El que no entiende va a ir al hambriento y le va a leer la palabra. Que Dios te bendiga. Nos vemos. ¿Qué es lo que un hambriento quiere? Comer, ¿no? Como aquel misionero que a sus estudiantes, culminando los estudios de evangelismo, les reparte volantes para que pongan en práctica lo enseñado y se van a repartir por allí y a compartir la palabra de Dios con la gente del pueblo. Y comienzan a venir solos así y comienzan a contarle las experiencias a este misionero. Y muchos daban gloria a Dios. Mira los resultados, gente que realmente que recibió el mensaje de Dios. Pero había uno entre todos que estaba molesto. Y le dijo, ¿qué te pasó a ti? Son unos pecadores. ¿Por qué? Porque fue un grupo de gente indigente que estaba allí echado sobre el piso y me rodearon y yo les compartí la palabra de Dios y les di los volantes y se los comieron. Gente pecadora. Pues tenían hambre, tenías que darle de comer. A veces con el estómago un poquito lleno podemos escuchar mejor. Dice que le entró temor a Pedro, reconoció y llamó a Jesús Señor, y también entró temor a todos aquellos que estaban con él en la barca, a Jacobo y a Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, el llamamiento, ¿no? No temas, Simón, no tengas miedo. Así como has visto y has experimentado una pesca milagrosa, así como ves que los peces acuden al llamado de Jesús para poder cubrir tus necesidades, y tú lo entiendes, ahora que ves que como consecuencia de escuchar mi voz, mi palabra, y como consecuencia de ello eres bendecido, ahora yo te digo, te haré pescador de hombres. Dice que dejaron todo y siguieron a Jesús. Porque si este hombre pudo de la escasez sacar abundancia, ¿por qué no confiar en Él y obedecerle en todo lo que Él nos pida? A veces son locuras que van contra la razón, pero la palabra de Dios se cumple. Pedro le creyó, su hermano, es el llamamiento de los apóstoles, ¿no? Y le siguieron. Dios quiere que confiemos, hermanos, en su palabra. Como empezamos en el inicio, ¿hasta qué punto confiamos plenamente en la palabra de Dios? Pues Dios quiere que confiemos en su palabra porque Él no es hombre para mentir. Y quiere que le obedezcamos porque Él más que todos quiere que seamos bendecidos y quiere que bendigamos a otros. Dios te ha dado un talento, hermano. No me digas que no tienes talento. Al menos te ha dado uno, ¿no? O más de uno.
Y tú, hermano o hermana, no eres igual ni a mí ni a la persona que está a tu costado. Dios te ha creado personalmente a ti. Y Dios tiene un propósito. Antes de la fundación del mundo te escogió y te equipó para que podamos servirle a Él en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios quiere que descubras ese propósito. ¿Cómo lo vamos a descubrir? Obedeciendo. Pedro descubrió su propósito y su llamado bajo una experiencia personal de su propio oficio y talento. Búscalo en tu propio oficio o talento que el Señor te está en estos momentos te está dando. Quizás eres estudiante, pues no estás estudiando por gusto. Estás trabajando, tienes una pequeña empresa, pues Dios no te la ha dado por gusto, tiene un propósito y te ha equipado. Como a Pedro, con una barca y redes y brazos y fortaleza, para que todo esté puesto delante de los pies de Jesús, entregándosele todo y confiando plenamente para que Él haga conforme a su voluntad. Porque cuando Jesús, nosotros le obedecemos, somos bendecidos y el Señor sabe cuál es el camino que Él ha trazado y endereza nuestras veredas. No estamos yendo por allá, el Señor nos vuelve a traer, nos vamos yendo y nos vuelve a traer, porque le hemos dado todo lo que somos. Y eso es lo que busca el Señor. Cada uno somos en nuestros diferentes oficios y aplicación de nuestros talentos, cada uno de nosotros somos como herramientas de un cirujano para operaciones, diferentes operaciones de cirugía. Usted ha visto un cirujano, ¿no? Tiene al lado su asistente, el cirujano se concentra en lo que tiene que hacer y dice, voy a operar de la vesícula y necesito instrumental médico para vesícula. Y escoge a la hermana, al hermano. No, estamos hablando figurativamente. Voy a resolver este problema. Para resolver este problema de esta necesidad que tiene mi hijo, necesito tales herramientas. Y el Señor te busca y opera. Pero usted ha visto alguna herramienta que le diga, no, Señor, no me toques, ahorita estoy ocupado. No. Y el cirujano quiere cogerlo y la herramienta se va. No hay voluntad propia de la herramienta, ¿no? En Cristo Jesús nosotros estamos muertos para este mundo, pero vivos para Cristo, ¿no? Cuando nosotros creemos y comprendemos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y nos identificamos con su muerte, entonces podemos decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿no? Y Pablo descubrió eso. Y está escrito en su palabra. Y es la experiencia que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Dios potenció a sus apóstoles. No se sirvió de ellos, los potenció, ¿no? De Pedro, que venía de ser pescador, de un idioma popular, vulgar, hizo de Pedro, el Pedro después de Pentecostés, hablándole a la gente, y 3,000 personas se convirtieron, porque él entendió que estaba muerto y que era Jesús quien hablaba. Él no iba a convencer a nadie, pero Dios usó de su talento para el servicio de Dios mismo, para la gloria de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias en esta noche, Señor, por tu palabra, por tus enseñanzas. Amado Señor, tenemos que obedecerte si queremos ser bendecidos. Y para retener tu bendición tenemos que compartirla con el necesitado, con otros compañeros. Ya no compañeros solo de trabajo,
sino ahora compañeros y hermanos en la fe. Tu iglesia está llena de compañeros y hermanos de la fe. En tu propia iglesia hay necesidades. Señor, tú nos has puesto aquí para bendecirlo a otros, para poner en práctica tu palabra, Señor. Pero ¿cómo vamos a poner en práctica tu palabra si no la conocemos? Primero tenemos que oírte, tenemos que aprender de ti, darnos el tiempo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Queremos aprender, Señor, de ti, para que tu Santo Espíritu encuentre suficientes recursos espirituales para que me puedas usar o usar a cada uno de mis hermanos presentes para las necesidades de tu pueblo, Señor. Gracias, Jesús. Yo no sé, Señor, a algunos lo hiciste martillo, a otros lo hiciste desarmadores, a otros quizás alicates, pero cada una de esas herramientas tienen una función específica. El alicate no puede hacer lo del desarmador, ni el desarmador puede hacer lo del martillo. Tú a cada uno nos diste un talento, nos diste, Señor, habilidades y dones. Padre, permítenos ponerlo en tus manos para que me uses o nos uses cuando tú quieras y para lo que tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos.